¿Qué tal? Soy David López y quiero agradecerte que hayas visitado nuestro canal de YouTube. Quiero invitarte para que puedas darle me gusta y compartir. Si no lo has hecho, puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Queremos regalarte el libro de 5 principios para caminar en bendición. Para obtenerlo, puedes dejarnos en los comentarios tu número de WhatsApp o un correo donde te lo haremos llegar. O puedes escribirnos al WhatsApp de Vida y Verdad y solicitarlo totalmente gratis. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y puedas conectarte con Jesús. Muchas gracias. Santiago capítulo 5, versículo 16. Hay una gran verdad acerca de la oración. Hemos estado hablando estos últimos domingos acerca de la oración. Iniciamos una serie que se llama Conectados. Amén. ¿Por qué? Porque la oración nos mantiene conectados con Dios. Amén. Es a través de la oración que tú y yo logramos conectarnos con Dios. Si tú eres una persona que no le gusta orar o que no muy a menudo ora, estás desconectado de Dios. Pero cuando logramos conectarnos con Dios, cosas grandes suceden en nuestras vidas. Amén. En la carta que escribe Santiago en el capítulo 5, versículo 16, hay una gran verdad y una gran enseñanza acerca de la oración. Amén. Y dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿sí? Y orad unos por otros para que sean sanados. Amén. Por eso es importante que nos congreguemos, porque tenemos que orar unos por otros, amén, para que Dios sane cada área de nuestra vida, no solamente la física, sino espiritual, sino emocional, sino nuestras finanzas, nuestra familia, amén. La siguiente frase es la que quiero que nos centremos el día de hoy. Dice así: la oración eficaz del justo puede mucho, amén. Y eso es algo que a lo mejor los que tenemos tiempo de cristianos desde la escuelita dominical, ¿verdad? Desde que estábamos a niño te lo enseñaron, te lo aprendiste, hiciste manualidades con ello y sabes que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero a veces solamente nos quedamos con ese versículo y no entendemos qué quiere decir o cómo es orar eficazmente. Porque escuchen, no solamente dice que el orar, sino el orar eficazmente. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que oremos correctamente. Amén. Entonces, no sé si seguramente en algún momento has ido a un banco, a una escuela, o quizás por la radio. En alguna ocasión estaba escuchando la radio, y dentro de la radio usted sabe que en temporadas de huracán pasan ciertos anuncios donde los hace el gobierno, precisamente para darnos ciertas instrucciones de cómo actuar en caso de un huracán. ¿Sí los has escuchado? Y dice: antes de un huracán tienes que hacer ciertas cosas. Durante el huracán, bueno, tienes que hacer esto. Y después del huracán, tienes que hacer esto. ¿Sí o no? Luego, cuando vas a algún lugar, ves algunas instrucciones pegadas en la pared, donde qué hacer en caso de sismo, qué hacer en caso de incendio, etcétera, etcétera. Y la Biblia nos da ciertas instrucciones de cómo orar. Antes de orar, durante nuestra oración y después de nuestra oración. Amén. Entonces tenemos que tener una buena actitud antes de orar, una actitud correcta durante nuestra oración y una actitud correcta después de orar, ¿ok? Porque esas tres cosas forman una oración eficaz. Ahora, cuando hablamos de oración eficaz, es que la oración tiene poder. ¿Cuántos lo pueden creer? Mira, muchas veces nos dicen, he estado con algunas personas, de hecho yo mismo, y le voy a abrir mi corazón, hace unos meses atrás platicaba yo con nuestro pastor Miguel, el pastor que nos da cobertura, y le platicaba una serie de problemas, algunas situaciones que se estaban presentando en casa y que queríamos empezar a hacer y que no estaba fluyendo, y yo pensé que me iba a dar así un super consejo, una estrategia. Me decía: mira, David, yo le hice acá, hazle acá, y lo único que me dijo, me dice: ¿sabes qué, David? Lo que tienes que hacer es orar más. Y de repente dije: pues es que eso ya lo sé, ya sabía yo que tenemos. ¿Cuántos saben que tenemos que orar? Todos lo sabemos, pero la realidad es que muchas veces menospreciamos el acto de orar. Creemos que la oración no podría impactar lo material. Creemos que la oración, sí, ya sé que tengo que orar, pero me sigo afanando, porque creo entonces que la oración no traerá una consecuencia en mi vida. Y Santiago nos está diciendo que la oración del justo, diga conmigo: yo soy un justo por la sangre de Jesús, ¿ok?
somos cristianos, somos justos gracias a Él, pero dice que nuestras oraciones pueden mucho. En medio de tu problema, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tormenta que tú puedas estar pasando en tu vida, la oración puede mucho. Yo creo mucho en la oración. Y actualmente es la única arma con la que muchas veces podrás enfrentar las cosas. Amén. Y que tiene un impacto, pero la Biblia dice que tiene que ser eficaz. Amén. Cuando nosotros hablamos de una oración eficaz, es una oración bien hecha. Y una oración bien hecha siempre tendrá respuesta en nuestras vidas. Amén. Sí, amén. Yo quiero enseñarte qué es lo que tienes que hacer antes de orar, durante tu oración y después de orar. ¿Para qué? Para que tengas respuestas en tu vida. Para que podamos orar y verdaderamente que Dios nos conteste. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Bueno, gracias por esas dos personas que quieren que sus oraciones sean respondidas. ¿Cuántos quieren que sus oraciones sean respondidas? Ok, ya me motivó usted a predicar el día de hoy. ¿Sí? Que no le sonríes a la persona que tienes a tu lado y le dices, Dios va a contestar tus oraciones. Amén. 3 momentos que van a marcar tu oración. 3 momentos que van a hacer de tus oraciones poderosas, oraciones eficaces, oraciones que pueden mucho. ¿Cuántos quisieran estar aquí al frente un día contando testimonios de oraciones que ustedes han levantado y Dios me contestó? A lo mejor tardó porque Dios sabe cómo hace las cosas, pero Dios quiere contestar nuestras oraciones. ¿Okay? Si no, nunca hubiera dicho, pídeme y recibirás. Si Dios no quisiera contestar tus oraciones, nunca diría, llama y se te abrirá, toca, abrirá y se te abrirá. No hubiera dicho eso, pero Jesús lo dijo. Y si lo dijo es porque quiere que tú y yo oremos y Él quiere contestarnos. Amén. ¿Cuántos lo pueden creer? Ahora bien, vamos a hablar acerca del antes de orar. ¿Ok? Y quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6. Y está hablando Jesús, está enseñando acerca de cómo orar, precisamente cómo tener una oración eficaz. ¿Sí? Y dice así, pero tú, ¿sí? Diga yo. ¿Sí? Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en dónde? En lo público. Lo que nos está enseñando Jesús es que hay una importancia de entender que nosotros necesitamos orar secretamente a Dios. Qué bueno que oramos en la iglesia unos por otros porque eso es sano, pero donde Dios te va a responder, donde tú vas a tener un contacto con Dios, es cuando tú empiezas a preparar el momento de encontrarte con Él. ¿Sí? Lo encuentras en lo secreto. Estamos. Tú tienes que aprender que vas a encontrarte con Dios siempre que estés a solas. Mucha gente le tiene miedo a la soledad, pero si supieran que en la soledad Dios te está mirando y las recompensas que la gente puede ver y puede decir, oye, ¿cómo es que sales de un problema y Dios te ayuda, estás en batallas? Porque ¿cuántos saben que tendremos aflicciones? Pero en medio de esas aflicciones Dios ha prometido, ¿sí?, estar con nosotros. Y cuando Dios está contigo es porque tú eres una persona que tiene una vida íntima, una vida secreta con Jesús. Pero lo que nos debe llamar la atención en este versículo, gracias, ¿sí?, es cerrada la puerta. Ese es el antes de entrar al lugar secreto, ¿sabes? Dice que antes de que tú y yo vayamos a orar, debemos cerrar la puerta, buscar un aposento, buscar un lugar y cerrar la puerta. Y eso nos habla de preparar un lugar, pero eso nos habla de disposición. Diga conmigo, disposición. Disposición. Y hoy te quiero hablar de la disposición, no de la intención. Es muy diferente estar dispuestos a orar a tener intenciones de orar, porque muchas veces nos quedamos con la intención de orar y muchos de nosotros tenemos la intención de bajar de peso y de hacer ejercicio y el lunes empezamos. Y han pasado todo el año, estás terminando y empezabas el lunes 1 de enero, ¿verdad? Y de repente ya estás en diciembre y nunca empezaste, pero has tenido la intención. Entonces, la oración no es eso, la disposición no es lo mismo que la intención. La disposición habla de preparar el lugar. ¿Amén? Ahora, ¿qué tan importante es que tú dispongas un corazón para la oración?
Cerrada la puerta, habla de tener esa disposición en nuestro corazón para hablar con Dios. Habla de cerrarnos totalmente a las distracciones para enfocarnos en Dios. Y es que Dios contesta nuestras oraciones desde el momento en el que tú y yo nos disponemos a hablar con Él. Cerrar la puerta a las distracciones. ¿Sabes? Estaba escuchando en una de las pláticas que tenemos de pastores. Hay un pastor que se llama Roberto Evans. Es pionero de las de... Él es norteamericano y habla español muy bien, y él estaba diciendo que siempre que iba a empezar a orar se vienen un montón de distracciones. Esto nos pasa a cristianos de cualquier tipo, nuevos, los que ya tenemos tiempo en el evangelio y los que ya tienen súper tiempo en el evangelio. Siempre que vas a orar va a haber distracciones, sí o no. Y él decía que iba a preparar su mensaje precisamente para estar con nosotros, con los pastores. Y entonces estaba empezando a orar y dice que su gatito, justo en el momento donde iba a orar, se le pone enfrente, se le pone bien chiquión, que quería chiqueo. Y él empezaba a orar y lo agarraba, pero lo estaba distrayendo. Y de repente dijo, yo creo que voy a exorcizar a mi gato porque me quiere distraer. Dice que lo aventó por allá y dice, después te chiqueo. Y empezó a orar, ¿sabes? Pero lo que nos debe importar en esta mañana es qué tan dispuesto, qué tanto nos preparamos para orar. Porque muchas veces no somos unas personas de oración porque ni siquiera empezamos a preparar un horario, un lugar, ¿verdad? Una hora para estar con Dios. Quizás Dios no tiene una hora en tu agenda de todo el día. Ni siquiera 10 minutos preparas para orar. Yo te quiero decir algo y te lo voy a respaldar bíblicamente en esta mañana para que tú te animes a orar. Pero muchas veces, simplemente con tener la disposición de orar, Dios empieza a contestar tus oraciones. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios que Él sabe tus necesidades antes de que se las pidas. Antes de que tú y yo vengamos a Él, ya sabe lo que le vas a pedir. Él es tu Padre, sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. ¿Cuántos saben cuántos cabellos tienen? Solamente Dios sabe todo de ti. Dice la palabra que Él te formó desde el vientre de tu madre y ha escrito el propósito de vida que tiene para tu vida. ¿Cómo no vas a ver lo que necesitas? El problema es que no estamos dispuestos. El problema es que no estamos ahí. Y cuando tú dispones tu corazón para la oración, Dios ya empezó a contestar tus oraciones. Amén. Quiero que abras tu Biblia en Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Si no lo encuentras, puedes mirarlo aquí al frente. Y mira lo que dice. Entonces aquel hombre me dijo, hablando de un ángel, Daniel empezó a orar, estuvo orando por el pueblo de Israel, ¿verdad? Y de repente Dios le manda un ángel a Daniel. Y el ángel le dice esto a Daniel. Escucha, esto es muy importante, porque es una respuesta de Dios para Daniel. Pero mira, lo primero que le dice este ángel a Daniel, le dice, no tengas miedo, Daniel. Quiero que leas esto conmigo. Dice, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Cuándo fueron oídas las palabras de Daniel? Desde el momento en que él se dispuso a humillarse. Dios ya estaba respondiendo las palabras de Daniel. Desde el momento en que tú y yo decimos hoy voy a ir a la iglesia, voy a orar, voy a clamar a Dios, ¿verdad? Voy a orar por mi familia en la semana, ¿verdad? No, hoy en la mañana voy a poner 2 horas más temprano el despertador, ¿verdad? Y vamos a empezar desde ese momento, desde que suena tu alarma y te levantas y dices, rayos, 6 de la mañana, a lo mejor no lo sé, o quizás en la noche, pero desde ese momento Dios ya quiere responder tus oraciones, porque claro que Dios mira que tú quieres estar con Él y Dios contesta. Y aquí lo vemos. Un ángel le dijo, ¿sabes qué, Daniel? Desde el momento en que tú te dispusiste a orar, Dios ya te estaba respondiendo, Daniel. Dice, y después sigue diciendo, dice, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en el que te dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios. Precisamente por causa de tus palabras he venido. ¿Sabe? Daniel se había dispuesto a orar. Y cuando tú y yo tenemos un problema, cuando tú y yo necesitamos la intervención de Dios,
No debemos creer que la oración, sí hay que orar, pero voy a tratar de resolver en mis propias fuerzas. Voy a orar, pero no, la oración puede todo. Quiero decirte que la oración cambia el ambiente espiritual, y si cambia el ambiente espiritual, ¿sí?, van a cambiar las cosas materiales. Tu economía, tu familia, tu escuela, en cada área de tu vida, ¿sí?, lo que está sucediendo está siendo impactado por un mundo espiritual. Y la única manera de penetrar en ese mundo espiritual es a través de ¿qué? De la oración. Entonces tú quieres ver que las cosas que tienes al frente de ti cambien en tu vida. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Disponernos a orar. Y desde el momento en que tú dices, Señor, mañana empiezo. Mañana voy a empezar, voy a tomar esta palabra, y mañana 6 de la mañana, 5 de la mañana, o en la noche, o en la tarde, etcétera, donde sea, yo quiero estar contigo. Y desde el momento en que tú te levantas y apartas ese espacio y quitas todas las distracciones, ojo, los que tenemos hijos chiquitos, todas las distracciones. ¿Sabe? Es bien difícil. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Es bien complicado, más si eres mamá. Pero muchas veces a mi esposa la he encontrado orando en el baño. De repente voy a ver. Me espero. Ojalá que Dios te conteste rápido. Le digo, ¿no puedes buscar otro lugar para orar? Dices que no puedo. Si me voy al cuarto, los niños van a estar ahí y necesito un tiempo. Ok, no me aguanto, no te preocupes. ¿Sí? Pero lo importante es estar dispuestos para orar. Porque si tú tienes esa disposición, y no importa el lugar, quizás en tu auto, quizás, mire, hace mucho tiempo, por cuestiones de nuestros tiempos, me era difícil orar. Mi hijo entraba a su escuela a las 7 de la mañana, pues en el Oxxo. Me iba a tomar un café, me llevaba yo mi Biblia y ahí empezaba a orar, sí, en voz alta. Ya me conocían, hasta me dieron una tarjeta de descuento de cafés. Pero tenemos que orar. Y muchas de esas oraciones, ¿sí?, apenas están siendo respondidas, pero de que te responde Dios, te responde. Amén. Y de que ves el poder de Dios, ves el poder de Dios desde el momento en que te dispongas a orar. Entonces, antes, la disposición, el apartar un lugar, ¿sí?, es importantísimo. Muchas personas hablan, y escuchaba el testimonio de un pastor que él salía a caminar todas las madrugadas, 6 de la mañana, y llegaba a un lugar y estaba en una roca, y durante casi un año estuvo orando en esa roca, y se volvió especial ese lugar. Estaba a solas con Dios, él podía abrir su corazón con Dios, contarle a Dios todas sus afanes, ¿verdad? Y muchas de las oraciones, ¿verdad?, que él pudo haber ganado para su vida, muchas de las cosas que él pudo llegar a tener, llegar a vencer, muchas de las tribulaciones y tormentas que él pudo lograr pasar, ¿sí?, se debieron a que él pasaba tiempo a solas con Dios en esta roca. Y dice que después de mucho tiempo tuvo que mudarse a otro lugar, y del tiempo después fue de visita a ese lugar donde iba a caminar, y cuando llegó ahí era un lugar especial donde Dios había estado y recordaba eso. Porque yo creo que en los lugares donde tú estás con Dios se vuelven especiales. ¿Sabes? Cuando estoy con mi esposa hace unos días pasábamos y había un café donde pues, la estaba yo conquistando, o ella me estaba conquistando a mí. Y de repente, ¿te acuerdas? Así me acuerdo, son lugares especiales. Y el lugar que tú tienes para pasar un tiempo con Dios se vuelve especial porque cosas grandes ocurren ahí. Porque tu Padre te está mirando ahí. Aunque todos digan que estás loco, que estás solo, que estás... No, Él está ahí. Dice, tu Padre te ve en lo secreto. Ahí es donde Él te abraza, donde Él te restaura, donde Él te levanta, donde Él te da estrategias para salir adelante, para hacer negocios. De todo te habla Dios en la intimidad. Es que Dios habla de todo. ¿Sabes? No sabes cuántas veces he estado. Mi lugar favorito es en la sala 5 de la mañana, porque es la única hora que mis hijos están dormidos todavía y no tengo chiquillos gritándome. Pero todos los días a esa hora 5 o 6 de la mañana estoy con una buena taza de café, con mi Biblia abierta, y no sabes cuántas veces ha venido Jesús a abrazarme y no tengo que decirle nada, simplemente me abraza y puedo saber que su presencia. A veces he estado tan cansado, tan agobiado, tan desanimado, que no tengo palabras, pero me he dispuesto a orar. Y decir, una vez le dije, Señor, ¿sabes qué? No tengo ya qué decirte, ya te pedí tanto. No entiendo por qué no me has contestado, y no tengo fuerzas para orar. Me siento muy desanimado, pero aquí estoy. Y de repente Él me abrazó y me dio una palabra, ¿sí? Y mi vida cambió. Dios siempre
te responde. Amén. Pero tenemos que aprender a disponer nuestro corazón. La distracción en la oración es una batalla que todo cristiano, maduro o pequeño en Cristo, siempre va a enfrentar. Tengas años de cristiano o estés empezando en este rollo de cristianismo, la distracción siempre va a ser algo con lo que tú siempre vas a batallar. El diablo no quiere que ores. El diablo no quiere que haya una iglesia que tenga intimidad. El diablo no quiere que ores por tus hijos, por tu economía, porque sabe que si oramos, Dios nos responde. Amén. Escucha, en Mateo capítulo 26, versículo 40 al 41, acerca de la oración y de estar dispuestos. Jesús estaba en un momento difícil, que es el monte de Getsemaní. Usted sabe que el domingo pasado hablamos acerca de eso. Y dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe que Jesús les había pedido que oraran con él por lo menos una hora? Y los discípulos, Pedro se quedó dormido. Ahora, si a Pedro le pasó que caminó sobre el mar, que vio la multiplicación de los peces, que vio demonios salir, cojos andar, si a Pedro le pasó que se quedó dormido en el tiempo de oración, ahora imagínate a ti y a mí. Por eso Jesús dijo, vela y ora, vigila tu tiempo de oración. No lo descuides, iglesia. Pero si quieres ganar muchas batallas, desde el momento en el que tú te dispones, Dios te empieza a responder. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, dispón tu corazón para orar. Porque en el momento en el que tú te dispones, Dios ya te está contestando. Amén. Y yo quiero decirte esto. Si en esta semana tú dispones tu corazón y empiezas a orar, prepárate. Porque al fin de la semana tú vas a ver cómo Dios va a acomodar las cosas en tu vida. Pero disponte a orar. Amén. Eso fue antes de. Ahora vamos a hablar sobre la actitud durante nuestra oración. ¿Sí te estoy enseñando algo en esta mañana? Quiero que vayas a tu Biblia, a Mateo capítulo 15, versículo 21. ¿Sabe qué estaba yo pensando y orando por una oración que nos ayudara a tener la actitud más correcta cuando estamos orando? Y hay muchísimas. O sea, muchas historias que nos enseñan cuál es la actitud que debemos tener mientras estamos orando o cuando lo estamos haciendo, cuando lo estamos llevando a cabo. Pero la historia de esta mujer, en especial, me marca mi corazón, me rompe mi corazón y me enseña mucho, y es algo que yo te quiero compartir en esta hora. Mira, dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió. Qué impresionante. No le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Me quiero detener aquí, ¿sí? Y esto es impresionante, porque de repente esta mujer tiene una gran necesidad. Su hija ha sido atormentada por un demonio. Y tú sabes que cuando nosotros tenemos hijos y vemos a nuestros hijos enfermos, quizás, aunque sea de una gripa, todo se te viene abajo, ¿sí o no? Cuando ves a tus hijos sufrir, ¿sí? Tu mundo se viene para abajo, ¿sí o no? Y esta mujer, imagínate, su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Eso es impresionante. Sin embargo, esta mujer, aunque no era del pueblo de Israel, ¿sí? Esta mujer tenía que esperar hasta que Jesús muriera en la cruz para recibir una respuesta, un milagro de Jesús. Por eso Jesús le dijo: no he venido a los de otra ciudad, sino a los de mi pueblo, ¿sí? Pero esta mujer, a pesar de que era extranjera del pueblo de Israel, ¿sí?
creía en Jesús y se acercó a Jesús. Y la actitud que tiene esta mujer es la actitud que tú y yo tenemos que tener en el tiempo de oración. Escucha esto. De repente esta mujer llega delante de Jesús, lo reconoce y le dice: Señor, tú eres el Hijo de David. ¿Qué quiere decir esto? Eres el Cristo, eres Dios hecho carne. Tú eres el Mesías. Tú tienes el poder para cambiar todo. Es lo que esta mujer estaba expresando. Y de repente le dijo: Señor, mi hija tiene un problema y tú puedes ayudarla. ¿Y Jesús qué hizo? No le dijo nada. Siguió caminando. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Y quizás muchos de nosotros, cuando estamos orando por algo, Dios no nos dice nada y a la primera decimos: me cambio de iglesia porque aquí no hay poder. Dejo de hacerlo, Dios ya me falló, Él está enojado conmigo, y nos desanimamos y nos empezamos a afanar. Pero esta mujer no fue así. Esta mujer no le contestó y siguió caminando, y por lo que podemos leer, llegó tanto a insistir en que Dios la ayudara, en que Jesús le ayudara, que los discípulos le dijeron: Señor, ya cállala. Viene dando voces atrás de nosotros, ten misericordia, ya dile algo, contéstale, por lo menos dile que no lo quieres hacer o que te cae mal o algo, pero contéstale. Y entonces Jesús dijo: está bien, me voy a voltear. Le dijo: no lo voy a hacer. ¿Qué hubiera pasado si tú y yo en nuestro tiempo de oración Jesús nos hubiera dicho: no voy a cambiar a tu familia? No es el tiempo, David. No voy a responder, no te voy a dar este trabajo. No es tu tiempo, David. Tienes que esperar más. Hacemos berrinches, ¿sí o no? ¿Por qué, Dios? Yo quiero ahorita, yo quiero como yo. ¿Qué hacemos? Esta mujer necesitaba urgentemente que su hija fuera liberada, ¿sí o no? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras esta mujer y Jesús te hubiera dicho a la primera no? Te hubieras sido. Pero esta mujer no se fue y dijo: no, tú puedes hacerlo. Tú puedes cambiarme. Si quieres, puedes hacerlo ahora. Y dice que se postró a sus pies. Y ahorita te voy a explicar todo este rollo. Pero que se postra a sus pies y le dijo: Señor, por favor, tú puedes hacerlo. Le dijo: no es bueno que la comida de los hijos se les dé a los perrillos. Y ella contesta con una acción de humildad y humillación: Señor, aún de las migajas los perrillos comen. Y mira lo que contestó Jesús. Entonces respondió Jesús y la miró y le dijo: oh mujer, grande es que... Y yo entiendo esto. ¿Sabe? A veces Dios no la aplica. Dile a la persona que tienes a tu lado: a veces Dios te la va a aplicar. Dígame usted sí o no, solamente me pasa a mí. Pero muchas veces oramos por algo y Dios parece no hacernos caso. ¿Sí o no? Al contrario, las cosas parecen ponerse peor. ¿Sí o no? Solamente me pasa a mí. Gracias a Dios, porque pensé que era lo único que le pasaba. Pero a todos nos pasa. Estás orando por tus hijos y tus hijos se ponen más rebeldes. Estás orando por tu economía y tu economía se pone más difícil. Y pareciera que Dios no está escuchando nada, se está yendo a caminar, o quizás te dijo: no es el momento, no voy a atender esa súplica ahora. Pero escucha, quiero decirte algo: cuando pasa eso, no es que Dios no te quiera contestar, es que está probando tu fe. Porque los que tienen verdadera fe son los que van a ser como esta mujer. Bueno, hoy no me dijo nada Dios, mañana lo voy a ir a ver, no te preocupes, aquí voy a estar dispuesto todo el tiempo. Y si me tengo que humillar, me humillo. Pero de que mi familia es cambiada porque tú puedes hacerlo. De que mi economía es restaurada, será restaurada porque tú puedes hacerlo. Amén. Y esta mujer, Jesús estaba probando su fe desde el momento en que llegó. ¿Sabe? Una de las cosas que Jesús tenía el poder era saber quién tenía fe. Él podía saber quién tenía fe. La mujer que tenía flujo de sangre lo tocó por atrás y dijo: salió poder de mí. Alguien tuvo fe. Y desde que esta mujer llegó y le dijo: Señor, tú puedes sanar a mi hija, Jesús sabía que esta mujer tenía fe para recibir un milagro. ¿Están conmigo? Y yo creo que desde el momento en el que tú llegas a la oración, Jesús sabe si tienes fe o no. Y Dios prueba la fe. ¿Cuántos saben que la fe tiene que ser probada? Si en este tiempo tus oraciones parecen no ser escuchadas, no es que Dios sea malo, es que Dios está probando tu fe. Y entonces se voltea y le dijo: mujer, grande es tu fe. Y escucha esto: hágase contigo como quieres. Wow.
¿Sabe que los que persistimos y tenemos esta actitud que esta mujer tuvo en la oración, la respuesta un día después de orar, no sé si una semana, no sé si un mes, no sé si un año, que es lo que estés orando, pero en algún momento, si tú tienes fe y permaneces en la oración con esta actitud, que ahorita la vamos a ver más a fondo, un día Jesús se levantará y te dirá: hija mía, hijo mío, ve y que se haga como tú quieres. Amén. Ahora fíjese el poder de la oración. Jesús le dijo no, ¿sí o no? Pero la oración hizo que después Jesús se volteara y le dijera: está bien, que se haga como tú quieres. No sé si usted está conmigo en esta mañana. Sí, amén. Jesús le dijo que sí o que no. No, no es el tiempo. Señor, ¿me puedes dar esto? No es el tiempo. Pero cuando tú crees que Él puede hacer algo en tu vida, insistes y tienes fe, y ahorita vamos a ver 3 cualidades de esta mujer. Un día le digo: está bien que se haga como tú quieres. Porque tienes fe. Y la fe hace que el corazón de Jesús sea sorprendido, sea asombrado. Qué impresionante, ¿no? Ahora, esta mujer tiene 3 cosas en su oración que tú y yo tenemos que tener siempre que estemos durante nuestra oración. Siempre que estemos orando tenemos que tener esto. Y lo primero de ella es que tuvo humildad. Se humilló delante de Jesús. Hoy en día está muy de moda que las iglesias declaran cosas y obligan a Dios a muchas cosas. Pero esta mujer yo no lo vi diciendo: ok, me voy a voltear y yo mismo voy a sacar al demonio. No podía sacarlo. ¿Lo reprendió el demonio? Mucha gente: no. ¿Qué hizo esta mujer para que los demonios se fueran? Humillarse delante de Dios. ¿Está conmigo? Sí. ¿Quieres algo libertador en tu vida? Humíllate delante de Dios. Señor, tú eres el más grande. ¿Sabe cuando cantamos aleluya? Tú eres el gran yo soy. Esa parte de levantar a Dios y nosotros hacernos menos, eso se llama humildad, se llama humillación. Y la palabra de Dios dice: si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se humillare, yo responderé sus oraciones. ¿Quieres poder de Dios en tu vida? Sé humilde. Señor, tú puedes hacerlo. Y la humildad tiene que ver con reconocer quién es Jesús en tu vida. ¿Quieres libertad en la vida de tus hijos? Reconoce quién es Dios en medio de las ataduras que tus hijos tienen. ¿Quieres libertad en tu matrimonio? Reconoce quién es Dios en medio de las ataduras. Eso le choca al diablo, no lo resiste. ¿Está conmigo? Pero cuando hay una familia, hay una mujer, un varón diciendo: Señor, tú eres grande, tú puedes hacerlo, yo me humillo delante de ti, las cadenas se rompen totalmente. Amén. Lo segundo que hizo esta mujer es postrarse delante de Jesús. Esta acción de postrarse delante de Jesús se llama adoración. ¿Quieres ver poder en tu tiempo de oración? Adora a Dios. Exáltale a Dios. Reconócelo a Él. Y lo segundo es que esta mujer tuvo una fe. Lo tercero, perdón, es que esta mujer tuvo una fe insistente. Insistente. Estaba ahí, no me voy a mover de aquí. Si Jesús se va para allá, yo aquí estoy, Dios, ¿verdad? Voy a ser insistente en lo que yo quiero. Sé que tú puedes hacerlo. Yo necesito que tú me ayudes con esto. Amén. Y tenemos que ser insistentes. Una vez alguien me dijo: David, no salgas de tu tiempo de oración hasta que estés lleno de la presencia de Dios. Y a veces simplemente con disponer mi corazón siento la presencia de Dios en mi corazón y sé que Dios está conmigo. Y a veces pasa 20, 30 minutos, no sé, pero no me muevo de mi lugar, no me voy a orar hasta que sienta la presencia de Dios. Saber que Dios me escuchó. Y eso es una fe insistente. Salgo todas las mañanas y digo: Señor, gracias porque yo sé que tú me has escuchado. Estoy seguro de ello. Amén. Amén. Esa fe insistente es la que un día va a hacer que Jesús te diga: hágase conforme tú quieres. ¿Sí? Amén. Quiero empezar a terminar con esto. Ya vimos antes de orar, durante la oración y después de la oración. Escucha, ¿qué pasa después de la oración? Lo que pasa después de la oración, ¿sí? En ese periodo de dejar de orar e irnos a nuestras actividades y quizás dejar pasar el tiempo, es muy importante. Quiero que vayas a tu Biblia, a Hechos, capítulo 12, versículo 5.
no podamos reprender las ataduras, tenemos que orar por libertad, tenemos que orar, ¿verdad? Atando los demonios, etcétera, etcétera. Pero escuche, yo creo que las ataduras se rompen cuando hay una iglesia que se está humillando delante de Dios. Amén. Estamos orando por eso. ¿Sí? ¿Queda conmigo? Ahora mira lo que dice en Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice así: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando por él. Había un problema, el líder de la iglesia estaba en la cárcel y entonces la iglesia dijo, pues no podemos ir a liberarlo, pero lo que sí podemos hacer por él es orar. ¿Ok? Ahora, quiero que vea usted la mentalidad y el sentimiento de la iglesia primitiva. Entonces mira lo que pasa, vamos a saltarnos al versículo 11. Dice así: entonces Pedro, bueno, le contextualizo un poco. O sea, le aparece un ángel a Pedro, lo saca de la cárcel, el carcelero entra en un sueño profundo y Pedro cree que estaba viendo una visión, cree que estaba imaginando eso o teniendo ahí una visión de Dios. Y cuando se da cuenta que estaba fuera de la cárcel, reacciona y dice, verdaderamente estoy afuera de la cárcel. Y aquí viene lo que a continuación vamos a leer. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cuántos saben que la oración puede romper ataduras? Amén. Cuando tú estás orando, cosas van a pasar. Sí, y lo que tú no puedes liberar, lo que tú no puedes hacer, la oración lo va a hacer. Amén. Entonces Pedro sale libre y llega a la casa y mira lo que pasa. Esto es interesante. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Qué impresionante, escucha. De repente la iglesia estaba orando por ¿quién? Se estaban reuniendo. Vamos a hacer una oración. Escucha esto, lo que le estaba pasando a la iglesia. Me da un poco de risa, pero muchas veces somos así. Estaban orando porque Pedro saliera de la cárcel y todos iban, ¿verdad? Me imagino que quizás María y Marcos, que eran los anfitriones de la casa, preparaban café, como cuando hay reuniones así de varones o de mujeres, y estaban en la oración con café, ¿no? ¿Qué venimos a hacer? No, estamos orando porque Pedro salga de la cárcel. ¿Sí? ¿Está conmigo? No, vamos, ¿y crees? No, sí, yo creo que va a salir de la cárcel. Vamos, estamos orando porque eso suceda. Y de repente llega Pedro, toca la puerta y una mujer le dice, ahí está Pedro afuera. ¿Cómo crees? Eso no puede pasar. Ahora, esto resulta que quizás varios días estuvieron orando por Pedro. Quiero pensar que mucho tiempo o algunos días estuvieron orando para que Pedro saliera de la cárcel, porque Pedro estaba en la cárcel. Y durante el tiempo o el periodo que Pedro estaba en la cárcel, la iglesia se reunía a orar, pero escucha, se iban a su casa después de la reunión y ellos no creían que eso iba a pasar. ¿Cuántas veces nos pasa que venimos al tiempo de la oración y estamos orando, pero y después de la oración, ¿cuál es tu actitud? Jesús, y con eso también vamos a poner con ayuda. En una ocasión iba pasando con sus discípulos, dice la palabra de Dios. Estaba pasando con sus discípulos, tenía hambre Jesús y vio una higuera. ¿Sí? Y entonces la higuera no tenía fruto y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Sécate. ¿Sí? Y de repente dice que los discípulos vieron absolutamente todo eso y entonces Jesús hizo esta afirmación, sécate. ¿Ok? Y de repente siguieron caminando y al otro día volvieron a pasar por este mismo lugar y el único que observó que la higuera estaba seca fue Pedro. Y de repente dijo, caray, si pasó de un día para otro se secó.
Y entonces le dijo: maestro, ¿ya viste que la higuera a la cual le dijiste que se secara? ¿Sí? Se secó. Ahora, eso no quiere decir que tú y yo nos pongamos a declarar cosas, porque Jesús después dijo: claro, Pedro, yo tengo el poder para secar la higuera. Así que si tú quieres ver mi poder en tu vida, lo que tienes que hacer es creer. Porque si crees, tú le dirás a ese monte: échate de aquí, y se moverá. Entonces, la actitud que tú y yo debemos de tener después de orar es creer que lo que estamos orando va a pasar. No vaya a ser que vaya a llegar Pedro y digas: oye, yo oré por esto. Claro, porque Dios te responde. Pero lo que tú y yo nos podemos permitir es no tener fe. Hay una parábola donde Jesús enseña acerca de una viuda insistente. Y después de que esa viuda le insistía al juez que le hiciera justicia, ¿sí?, termina haciéndole justicia, pero Jesús hace una pregunta y dice: y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Cómo nos encuentra Jesús después de nuestra oración? ¿Cuál es la actitud que tú después tienes? Claro que hay que orar, y después hay que tener fe para esperar. El momento adecuado sucederá, las cosas van a cambiar. Estar perceptibles a lo que Dios va a hacer, estar con una expectativa de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiero cerrar con esto. Tú y yo tenemos que tener una disposición para orar. Desde el momento en que te apartas para Dios y decir: Señor, yo mañana voy a estar aquí. Quizás eres muy honesto y no sabes qué decir, pero desde el momento en que estás ahí, con una taza de café quizás, un vaso de agua, un vaso de jugo, pero estás sentado con Dios a solas, sin distracciones, muchas de tus oraciones y de tus problemas se van a empezar a acabar. Ahí. Amén. Mientras estés ahí en el tiempo de oración, lo que puedes hacer es humillarte. Porque la humillación trae libertad. Amén. Si necesitas que tu familia sea libre, si necesitas que tu matrimonio sea libre, tu economía sea libre, adora al Señor y ten una fe insistente. Dile: Señor, tú puedes cambiar las cosas. ¿Sabes qué voy a hacer mañana, Señor? Voy a estar aquí pidiéndote lo mismo hasta que cambie. Eso le agrada al Señor. Y estoy seguro que un día te dirá: levántate y que se haga conforme a como tú quieres. Amén. Pero después de orar, no pierdas tu fe. No importa cuánto tiempo tarde, pero que no nos pase como la iglesia primitiva, que oraba por algo que creía que no iba a pasar. Oraba por algo que creía que no iba a suceder. Cuando salgas de tu tiempo de oración, sal con la cara en alto. Sal con una cara de victoria, sabiendo que la palabra dice que los que claman a Él no serán avergonzados, sino que los que miraron a Él, su rostro resplandecerá. Y ese es el motivo. Cuando nosotros estamos orando, salimos así, con nuestro rostro resplandeciente, con un gozo, con una esperanza, para enfrentarnos a la vida, para enfrentar las diferentes adversidades, los diferentes problemas que tienes en tu vida. Tú tienes una actitud de fe. Cuando llega un problema, cuando tienes pagos por hacer y no alcanza, tú tienes una actitud de decir: no te preocupes, que yo ya estoy orando, eso se va a resolver. De alguna o de otra forma, eso va a pasar. Amén.